buenos días, bienvenidos al mundo del podcast y contarme a ver cómo os llamáis. Yo me llamo Nerea, trabajo en el Euskaltegi de Sestao, en AEK, y soy la arduraduna de la corrica este año en Sestao. Vale, y yo soy Itziar y también soy de Sestao. Y bueno, yo podemos decir que tengo el cargo honorífico de la corrica porque yo soy una que las ha vivido todas, las 21 ediciones en Sestao. Aurtengo Euskaraldia eta aurreko urterako korrika nolako arrakastatsua izan dela esan daiteke. Zuen ustez zeren arrazoia da hau? Ez dakit, bueno, dinozu 20. korrika eta aurtengo Euskaraldia, ezta? Segatik izan diren arrakastatsuak, nik uste dut ja jendearen kontzientzia oso sartuta dagoela euskera badela zeozer berezko, altzor bat dugula, ezta? Eta orduan, pues, jendeak hor momentu historiko horietan hor egon nahi du. Parte hartu nahi du jende horrek. Ez? Bultzatu nahi du edo ez dakit. Bai, bueno, nik uste dut jendeak hizkuntzarekiko duen maitasuna eta interesa erakusteko egoera edo momentu ezin hobean gaudela, eta jendeak horren alde borroka egin nahi du, horren alde lan egin nahi du, eta gaur egun moduak eta medioak baditugu, eta horri esker Euskaraldiarekin edota korrikan parte hartuz horren alde borroka egiteko aukera dugu, eta elkarrekin euskararen alde eta euskara bere lekuan jartzeko abian gaude. Resumiendo, es lo que ha dicho ya con lo mío. Preguntáis por qué estas dos últimas ediciones han sido igual las más exitosas de todo esto, ¿no? Yo creo que es ahora el momento histórico, ¿ves? Ya hay más conciencia lingüística. No sé, nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues si verdaderamente sí que formamos parte de una comunidad que guarda un tesoro, ¿no? Que es su lengua primitiva. Y bueno, pues todos queremos estar en esos momentos. Aunque luego una cosa es estar, ¿no? Como has comentado Nerea, y luego es usar la lengua. Porque hay mucha gente que está en esos momentos, ¿no? Y luego de vez en cuando se le olvida, que hay que usarla para que siga viva. Vale. La corrica mueve a mucha gente tanto de día como de noche. ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué tiene tanto éxito? Pues bueno, en realidad desde el principio ha tenido mucho éxito y es porque creo que se mueven muchos sentimientos. La gente que es euskaldun viene, pues yo te hablo un poco por, luego igual Nerea, que tiene abuelos más jóvenes que los míos, abuelos y abuelas más jóvenes que los míos, te puedo decir, pero en mi caso, mi aititia mama, que vinieron de un territorio euskaldun a un territorio ordaldun, ¿no? Pues venían como un poco acomplejados, porque todo el mundo le había dicho que hablar su lengua era de aldeano, era de casi de medio analfabeto. Y entonces cuando empezaron a ver las primeras corricas y eso, pues para ellos era una manera de reivindicarse como persona, como cultura, porque usaban una lengua que no dominaban bien, que era el castellano. Y entonces, pues no sé, entonces creo que eso con las nuevas generaciones, pues no sé, claro, porque ahora es el efecto contrario. Es gente que se ha alfabetizado en euskera, domina una primera lengua y se está alfabetizando en otra. Eso no, como no ha sido mi caso, no sé, no te puedo explicar bien, pero creo que es que hay muchos sentimientos encontrados. Te autodefines, no sé, te encuentras como persona. Es como si fuéramos dos. Yo siempre me he sentido así, como dos personas, ¿no? Y bueno, la del castellano siempre la tengo asegurada. En un sitio como el que yo vivo, como Sestao, todo el mundo habla. Entonces esa siempre está autoafirmada. Pero mi parte euskaldun solo puede salir de vez en cuando, ¿no? Y es como, como que ya me siento yo, como que me encuentro y soy yo. No sé, Nerea es más joven y ella puede dar otra versión, ¿no?
Bai, bueno, nik uste euskaraz esango dut, ezta? Bueno. Zu euskaraz eta erderaz. Nik uste dut ere, bueno, apur bat hasierako korrika horien eta gaur egungo korriken arteko diferentzia ere badela, korrikak baduela atzetik babes handiagoa instituzionalki, erakundeen aldetik, enpresen aldetik, orain dela 30 urte, korrika txikian irtetzea apur bat salbuespena zen, ume txikiek, indala 30 urte, familia euskaldunek korrikan parte hartzen zuten, ume txikiak gau ezein arratsaldez ume txikik korrika egiten zuten, baina salbuespena zen, oso arraroa zen. Gaur egun arraroa dena da ikastoletako edo eskola publikoetako berdin ditunongo ikasleek parte hartu ez izate, hori da arraroa. Nik uste dut babesa askoz ere potenteagoa dela, indartsuagoa da, eta jende guztiak parte hartu nahi du. Bai, komunikabideek, instituzionalki, alderdi politikoek, eta hori da helburua, denok bat egitea eta inor kanpo, euskara bizi eta erabiltzearen horren kanpo ez gelditzea. Me gustaría hacer una cosita que me ha recordado ahora. No debemos olvidar que en estos momentos nuestra lengua tiene mucho prestigio internacional. Eso a partir de yo que las he vivido todas, a partir del 87 fue cuando empezaron a venir muchos japoneses, muchos alemanes a estudiarnos como fenómeno, no solo la lengua, sino como fenómeno social. Y entonces creo que eso a muchos de los sordaldunes, a muchos de los castellanoparlantes y militantes castellanos que participan en la corrica y solo se acuerdan del euskera muchas veces en estos días o con el euskaraldi, eso es lo que les ha movido. Luego también son otros tiempos políticos que no tienen nada que ver y bueno, no sé, igual lo estamos complicando un poco, alargando mucho, pero pues que nos preguntáis por una cosa que para nosotros es la vida. Sí, eso vosotros luego lo dejáis en una frase. Sí. Vale. Zeren arrazoia da gaur egun gehienek dereduan ikasiarren umeetan batxillergo edo maila baxuagoetan eredua pasaitzeko ohitura, eta deredutan ikasten dutenek zergaitek kalean ez da erabiltzen gehien bat Bilbo inguruan? Deredutik eredura pasatzen direla? Bai, eske askotan gertatzen dana da, askok ikaste dute DBH-era arte euskeraz, baina gero heltzen dire batxillergota edo FP batera, eta gaztelaniazkora eredura pasatzen dira. Eta nik uste, eta hori zergaitik izen alda, gehien bat Bilbo eta inguruetan. Ezkerraldean, adibidez. Hemen oso galdera ona da, zebera Leioakoa da, eta niz ez dakoa, hemen bi errealitate dago. Orduan, igual zuk erantzun zurea. Nik galdera horri ez dakit... Claro, es que igual zure... Nik nire egoera izan da nik D-ereduan ikasi dut, txikitatik, DBH batxillergoa ikastolan ikasi dut, eta gero unibertsitatean ere euskaraz ikasi nuen. Eta nire inguruak ere, edo nire inguruko jendeak ere hori egin du. Orduan, ez dut ezagutzen egoera horretan dagoen jenderik. Igual, itziar jakingo dobeto Leioan. Zuri gertatu zaizu? Niri ez, ni naiz Zornotzaldekoa eta orduen han bai gertaten da, normal, danak euskeraz. Baina horregaitik, bai honetan da telez, eta ez daki nik ez doan ikusten da, zergaitik hori arrazoia batetik bestera pasateko azkenean, eta horregaitik galdetzen. Igual aukerak edo, ez? Euskaraz ikasten jarraitzeko aukera gitxiago eukingo da, ez dakit? Esto ahora para los compañeros comento en castellano. La situación de ese estado yo creo que es bien entendible y es que no adquieren todas las competencias lingüísticas, o sea, el sistema no les asegura adquirirlas. DBH empieza con 12 años. Bueno, yo soy de modelo A, yo todo lo he estudiado en modelo A y luego la primera carrera, mi primera licenciatura sí, no había, la saqué en esto, pero luego la segunda ya saqué en euskera. Y no tuve ningún problema, pero porque yo ya tenía competencias adquiridas en mi primera lengua. Pero claro, ¿qué les pasa a estos chavales? Con 12 años, cuando llegan a DBH, se encuentran que no tienen todas las competencias, o sea, no se usa. En Sestao, por ejemplo, en Bilbao también,
si tus padres, si tu entorno no es euskaldun, tú solo usas la lengua en la escuela. Entonces, hay muchas competencias, o sea, para adquirir todas las competencias lingüísticas, la escuela no es suficiente. Tú necesitas enfadarte, en la escuela no te enfadas. Tú necesitas divertirte, en la escuela a veces sí te diviertes, pero no como te diviertes si tu lengua es... bueno, esto no sé explicarlo bien, igual, esto además igual me estoy enrollando, pero digo, no adquieres todas tus competencias ni todas tus emociones son adquiridas en esa segunda lengua. Entonces lo que hacen estos chavales, la mayoría con 16 años, pues se buscan facilitar esto y dicen, bueno, pues me paso al modelo A, que ellos creen que dominan, que lo gordo es que ellos creen que dominan, pero luego ahí se ve, porque luego ahí ves luego las redacciones que luego nos encontramos, cuando te dicen, sí, yo en mi primera lengua sé escribir muy bien, les pides que te escriban en castellano y tampoco saben expresarse. Pero bueno, eso es un reflejo del Sornocha, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que os pasa, ¿no? Que aunque sois euskaldunes, en la calle se habla mucho castellano, ¿no? Y luego los jesuitas son en esa escuela, ¿no? Y que también no es la lengua... Bueno, entonces eso es lo que nos pasa. Los que tenemos en la calle otra lengua, no adquirimos ahí. Bueno, y creo que se ha dejado, pero bueno, eta derutan ikasten duten zergaitik kalean ez da erabiltzen gehien bat Bilbo inguruan. Pues eso he creído que te lo he contestado al decir que, claro, en la calle no se oye. En Sestao son pocos los que hablan en euskera y en la calle no se oye. Entonces el crío, cuando eres pequeño, es como cuando estás con tus padres y tus padres están en una boda y empiezan a bailar, ¿no? Tú cuando eres pequeño te das vergüenza y les dices, no bailes, no bailes. No, entonces ese crío va con sus padres, ninguno habla euskera y entonces él no quiere hablar ese otro idioma, no quiere ser diferente a los demás, ¿no? Adquiere unos hábitos. Y no quiere destacar. Serán 4 los que quieran igual, pero te quieres sentir como los demás. Si los demás hablan castellano, tú quieres hablar castellano. Si los demás dicen diabetes, tú dices diabetes, aunque sepas que es diabetes, ¿no sabes? Si los demás dicen más mayor, yo que hice románicas, sé que más mayor no se dice, que está mal. Pues yo también digo más mayor. No quieres ser diferente, ¿no? Detrás tuyo, ¿sabes? Que está mal, pero... No, eso hacemos todos, creo, ¿no? Más o menos. Orduen azkenean zonak zer ikusi edeko euskeran erabilerak. Begira, zer realitate diferenteak Leioan eta Sestaon. Edadea ere zer ikusia dauka, baina... Edo Sornotza, zurea. Bai, guk azkenean bai erabiltzen dugu nahiko euskera eta dinot lagun artean ez beti euskeraz, baina batzutan bai hitz egiten dugu euskeraz. Eta bai ikastolan ikasi dugun eta beste ikastetxe batetan ikasten duten artea bai ikusten da desberdintasune bai. Gure kasuen. Korrikan testigantza duen mezua garrantzitsua alda bere indarra arrazoitzeko? Bai, bueno, ez bakarrik bere horretarako, osea, hor barruan doan mezu hori, igual idatzi duenak, ondino ez dakigu zeinek idatzi duen. Guk ere, guretzat ere, sekreto-sekretua da azkenengo momentura arte. Gu enteratzen gara, hori, olatu, estenatokira igotzen denean, baten bat, aikakoa ez dena, orduan jakiten dugu zeinek idatzi duen, ezta? Eta oso importantea da, igual, hilabeteak eman dituzte hor idazten. Zeraitik ematen dute hilabeteak? Pues eske hor esan da, jartzen zaie bi gauza esaten zaizkie horiei, ezta? Esaten zaie, luzera izan behar dela gehienez 10 laurden bateko horretan egon behar dela, ezta? Eta hitzik importantena euskara izan behar dela. Ez beste, ze batzuek nazio, bueno, bakoitzak aprobetzaten du bere pedrada botatzeko, ezta? Bere harrikada. Baina euskara izan behar dela, hizkuntza. Herri, euskara, ezta? Eta orduan oso importantea da, ze guztiok mezu hori entzuten dugunean, aldarrikatu nahi dugu, ezta? Erabileran dagoela, hori jaia dela, amaitu dela, egun horretan amaitzen da, baina horrez dela amaitzen euskararen bidea. Hor hasten dela, ezta? Hor hasi behar dela,
Bai, bueno, erderaz erantzun. Bai, ¿Está? erderaz. Sí, yo creo que un poco, o sea, ese mensaje engloba el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Ese mensaje conlleva nuestro sentimiento, nuestra lucha, nuestro objetivo, sobre todo, el objetivo de explicar que no acaba aquí, que esto el domingo termina la corrica, pero es el comienzo o, bueno, el principio de los 365 días. Entonces, cada uno en ese mensaje ve reflejado un poco lo que siente o lo que trabaja o lo que lucha o lo que ha hecho en favor del euskera, de la corrica. Entonces, bueno, es fundamental. Pero solo Pero hay bueno, un mensaje. explica Itziar que todavía nosotros no sabemos, o sea, nadie sabe, Nadie es sabe. súper secreto y hasta que no se sube al escenario y lo leen, nadie sabe ni quién lo ha escrito ni lo Hay que una conlleva. anécdota muy curiosa de todo esto, porque el lecuco que va ahora, el lecuco que está ahora, el testigo que se lleva ahora en la carrera, no es el primigenio, no es el original. El original Remigio Mendiburu hizo, ¿no? Es además, era una obra de arte. Y en la segunda edición de la corrica, en 1981, se despistó. Sí, ha habido No más vamos, de un a sustito. decir, no vamos a decir que lo robaron, se despistó. Entonces, a partir de esa ya se pone otro en marcha. Se mete el mensaje en uno, porque además sucedió, claro, no había ordenadores o los que habían eran un poco arcaicos. Y entonces, al perderse, porque el mensaje va dentro, ya sabéis, el primer día lo han metido en un rollo, pues se perdió el mensaje y el que lo había escrito no tenía copia. Entonces tuvo que andar ahí improvisando un poco, fue un poco caótico y eso, y entonces ahora se Pero despista. apareció, luego apareció. No. Sí, esa sí no es la que apareció. Luego es que ha habido Otra de las otras, veces también hubo sí. y luego apareció. Pero bueno, en fin, no son cosas del directo. directo. Del directo. Ah, perdón. Sí. Ez dakit norentzat da. Pues por ahí. Nada. Zergaitik eramaten da mezu hau? Pues sobre todo por... bueno, euskaraz egingo dizut lehenengo. Batez ere simbologiagatik. Zuk eskuz esku pasatzen duzunean mezu hori, simbolikoki sinatzen ari zara. ¿Está? Es como simbolismo hori, es como que te hace... eso, es, decía, o, bueno, o haces tú o les digo yo. Sí, diles. Es todo un fenómeno antropológico. Ese testigo es como si representara un contrato, un pacto que estamos haciendo entre todos. Y al pasárnoslo de mano en mano, es que como que nos comprometemos. Adquirimos ese compromiso. Adquirimos ese compromiso, nos comprometemos con ello y sobre todo tratamos de asegurar de que ahí no termina, de que, bueno, pues que la lengua tiene futuro. Es uno de nuestros miedos, ¿no? De que no desaparezca, de poder transmitirla. Vale, ¿desde qué año se fomenta el euskera? ¿Desde qué antigüedad tiene? La corrica. El euskera en sí, en general. ¿El idioma? En nuestra zona dices. No, claro, no, es que aquí. el euskera Lo que es el idioma. general. Bueno, el idioma es de los más antiguos del mundo. El fomento del euskera, pues según las zonas. Mira, incluso en las zonas euskaldunas también hubo que hacer, porque aquí el uso había. Por ejemplo, en todas las zonas donde se hacía el euskera, el uso existía. Pero muchos no le daban el prestigio social. O sea, culturalmente nos han hecho ver que solo hay un idioma interesante, ¿no? Solo hay una lengua interesante y es la castellana, porque es la dominante, ¿no? Cuando se puso en marcha la Universidad del País Vasco, Adolfo Suárez, el presidente de aquel año en Madrid, le dijo a Echevarría, bueno, no me acuerdo ahora del nombre, ya podéis perdonar. ¿Lehendakari? No, a uno de los mejores químicos que tenemos, físico-químico es él. ¿Lehendakari? ¿Echenique? No, Echenique no. A Echenique le dijeron también, no, a Echevarría, bueno, es igual, le dijeron que cómo íbamos a explicar química en euskera, ¿no? Que eso era imposible, una lengua tan arcaica no podía adaptarse a eso, ¿no? Y entonces, pues eso, bueno, lo que has preguntado, o sea, fíjate, en los años 80, que es cuando yo empiezo a trabajar en AEK, yo iba hablando con mis compañeras por la calle
y se nos volvían los gallegos, se estaba mucho gallego, que respetaban, guardaban su lengua, se nos volvían y nos decían que por favor habláramos en cristiano. Es una cosa como muy, muy curiosa, ¿no? Tú decías, ellos no nos entendían, ¿no? Entonces, nosotros en los 80, allí por aquella zona, en los 80, empezamos a impulsar un poco la recuperación. Había una comunidad, mucha gente había venido a Sestao, muchos euskaldunes habían venido a Altos Hornos, a la Naval, a las empresas de la zona a trabajar, pero solo hablaban euskera en su casa, como pasaba con mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Ellos creían que eso era un idioma para hablar solo en familia. Y entonces ahí es cuando tienes que empezar a concienciar a la gente. Yo misma soy fruto de la concienciación, porque yo, hasta que una monja en la escuela que yo estudiaba, en la escuela de Altos Hornos en las que yo estudiaba, no me dijo, eso es así lo que te digo, que yo tenía una cosa que las demás no tenían y que aquello era lo que me hacía valerosa o me hacía tal, yo también no empecé a tomar conciencia de ello. O sea, sin embargo, creo que en una zona euskaldun como la de... Bueno, como la de Leioa. Como la de Leioa, como la tuya, falta como la que mucho tú has por hacer, vivido. aún así. O sea, falta, igual sí, falta. Puede que exista cierta diferencia con Sestao, aún así ni está todo lo normalizado que quisiésemos, ni se ha llegado al objetivo, ni mucho menos. Pero bueno, estamos en ello. Vale. ¿Qué tipos de personas, organizaciones, etcétera, compran los kilómetros? Todo tipo de, o sea, Variopinto. empezando desde instituciones públicas, partidos políticos, icastolas, colegios públicos, El Atleti gente, siempre. sí, El Atleti siempre. entidades Así como deportivas. Real y a la vez, no sé si lo hacen siempre, pero el Atleti siempre. Desde Luego, la primera. Bueno, hay particulares también Andami que compran kilómetros. Si no es un kilómetro, pueden comprar medio kilómetro. De todo, asociaciones culturales, asociaciones de tu barrio, todo tipo de entidades. Ahora que estamos en personas, campaña, bastante ayuntamientos. partidos políticos. Sí. Como en mayo son las elecciones, eso es lo malo, que solo aparecen cada 4 años. Luego ya... ¿Cómo se puede hacer para que las personas con TEA o discapacidad intelectual aprendan euskera? Bueno, yo tengo una sobrina, ya os he comentado antes, aquí con vosotros en Arnavi. Claro, ella es euskaldun, ella lo trae ya de casa. Ella ha aprendido aquí castellano, mira. ¿Ves? ¿Cómo hacer? Pues usar, Y exactamente igual. usándolo, que con igual, exactamente el igual. resto de la gente. Como el resto de la gente. Bueno, lo mismo que igual inglés también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto tiene otro componente. No es lo mismo aprender inglés o hacer francés que euskera, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Para Pero la nosotros manera- pero la manera la misma. La misma, utilizándolo, Usándolo, viviéndolo, sintiéndolo, leyendo, Jugando, jugando, viendo al cine en euskera, oyendo la radio. O sea, no hay ninguna diferencia con gente que no tenga TEA. No, igual. Vosotros, Sí. igual que los demás. ¿Por qué cuando la corrica pasa por un sitio despejado y de noche pasa más rápido que por núcleos urbanos con público y participantes? Bueno, eso es. Bueno, lo hemos estado comentando antes en el coche. Si la corrica llevara el ritmo que las grandes ciudades o bueno, los pueblos más grandes como el nuestro, como Sestao, le dan, no llegaría en 15 días. En los 14 días que es, no llegaría. O sea, igual estaríamos 3 meses haciéndola. Porque hay mucha gente que cuando coge el testigo se recrea. Agarra el testigo y no quiere soltar. Muchas veces ya ha habido que hacer así. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuanto más gente hay, más se ralentiza la... A nosotros nos ha pasado, un año nos cabreamos muchísimo, por Sestao ha pasado siempre, por la margen izquierda, por todos los pueblos ha pasado siempre, pero hay pueblos por los que pasa igual cada 8, ¿no? Entonces, un año ya nos pasó, venía retrasadísima de Portu, a Sestao llega o de Trápaga, o de Baracaldo, o de Portu. De Trápaga, cuando llega de Trápaga viene puntual, porque hay 1 kilómetro de muchas empresas vacío, entonces por ahí la traen, yo creo que levitando llegan, ¿no?
Pero cuando viene de Baracaldo o de Portu, claro, tantísima gente ha querido tocar eso que viene lentísimo. Entonces un año nos pasó que había 1 kilómetro largo, cuesta arriba además, en el que solo iban pues los que iban a aguantar aquel kilómetro porque era cuesta arriba, Galindo, y les trajeron a los pobres a punto de infarto. Porque los minutos que hay ganas, pues, te aseguran que vas a llegar a Gasteiz, pues si tienes que estar a las 12, pues a las 12:15, a las 12:30, como nos ha pasado a nosotros, pero que llega, porque si no, no terminaría. Mira, la primera vez, bueno, igual me estoy extendiendo, no sé, pero ya sabéis que tiene hermanas, la corrica tiene hermanas, ¿vale? La primera fue Bretaña, bueno, no sé, ahora igual me falla un poco la memoria, no sé si igual fue Gales, en Cardiff, pero creo que no, que fueron los bretones los primeros que... Y hicieron una mini prueba antes de ponerla en marcha y bueno, tardaron un montón. Y entonces, claro, se dieron cuenta, dijeron, claro, vieron esto lo que yo te estoy diciendo, que cuando entraba en un sitio grande, pues podía estar allí 2 horas dando vueltas y vueltas y vueltas. Madre mía. Y entonces... vale, euskeraz, nahi baduzue. Bueno, pues hori gertatu zenean, hor konturatu ziren, eta orduan berriro etorri, horiek etorri ziren besteak, zorain badago bai Irlanda, bai Galesen, bueno, toki batzuetan dago, ezta, esan da. Kolombia jartzekoak ziren ere, toki askotan jartzekoa da, ezta. Orduan etorri dira papera eta boligrafoa, esaten, bueno, zenbat minutu kilometro bakoitzeko. Gelditzen bada edo atzeratzen bada, nola berreskuratu. Eta orduan hori egiten da. Kilómetro con poca gente, pues a ese no vayas, porque te van a infartar. Claro, te van a llevar... Gaueko ordu txikitan, jende gutxiago egoten da. Y no es verdad eso tampoco, porque yo he estado a las 2, 3, bueno, de la mañana por Lekeitio, por Nachitua, por kilómetros que solo es carretera y árboles. Pero aparecer allí 40 personas y todas querer tocar el testigo, y entonces no ha habido manera de llevarles a... O sea, ¿ves? O sea, depende un poco de eso, de la gente que vaya a coger allí el... Nire nizuena galdetu da, orain dela, denbora bat ikusi nuen albisteri batzuk agertu zena, euskera izen alzala hizkuntza bat, ez da inoiz esan da galzorien dauela, baina gero begiratzen dozu beste gauza, eta esaten dute oso bizi dauen hizkuntza bat dela, eta igual hizkuntzari biziraupe gehienetarikoa dela, eta zergaiti horren desberdintasuna, kontraesan hori beti izan da, azkenean landu behar dela, bestela galduko dela, eta gero ikusten dozu horre kontraesan horiek, eta azkenean zergaitik izaten da hain desberdina dekogun... Pues es que hor badago estadistikak, nire usteik estadistika dira, ezta? Momentu honetan egia da, inoz baino hiztun gehiago dago teorikoak, hiztun teorikoak, hizkuntza ezagutzen dutenak. Bai? Orduan, klaro, hilzorian ezin da egon, 3 milioiko komunitatea gara, ezta? Herri txiki bat gara. Eta horietatik 140 pikuak hizkuntza ezagutzen badu, ja bermatuta dago, aseguratuta dago, baina, klaro, gero gauza bat da, zenbatek ezagutzen du eta zenbatek hitz egiten duen, ezta? Bai, hori ator apur bat lehen komentatu dozunaren arira, gaur egun jendeak euskaraz ikasteko aukera du, lehen baino gehiago, baina, eta eskolan, eta euskaraz zenbatzen ikasten dugu, matematikak euskaraz ikasten ditugu, historia, danatarik, baina ikasi behar duguna da euskaraz haserretzen, edo euskaraz txiste bat kontatu behar dugu, edo lagunari mehatxu egin nahi diogu, edo euskara bizi behar da, osea, kontu aukera asko ditugula, baina gero, hori ez dugula kalera eramaten, hori falta zaio, edo hori da landu nahi duguna eta lortu nahi duguna. Osea, euskara ikasteko aukera asko dago, baina gero bizi euneko eunean, eta sarratu eta barre egin eta negarre egin euskaraz, eta hori da apur bat falta dana, eta horretan egin behar da apur bat, ez? Les explico un poco
además me ha venido, según hablaba Idoia, me ha venido, yo he estado en Bolivia a través de una ONG de aquí, de Garavide, explicando nuestro proceso, porque claro, el resto de las zonas donde tienen lenguas minorizadas como nosotros, miran aquí, pues porque nosotros hemos puesto una radio en marcha, hemos puesto una televisión, hemos puesto una universidad desde la lengua indígena, como ellos dicen, ¿no? Entonces me acuerdo muchísimo que cuando llegué allí a Bolivia, que tiene 37 lenguas oficiales registradas, que luego tiene muchas más, lo primero que me preguntaba el ministro de Cultura era cómo habíamos conseguido. Es que ahora mucha gente se fija en nuestro ejemplo, ¿no? Viene aquí a ver cómo hemos hecho para poner todo eso en marcha, ¿no? Y él me preguntaba, siendo una comunidad tan pequeña, porque ellos son millones y millones, pues nosotros llegamos a 3, cada vez a más menos, ¿no? Bueno, 3 creo que sí somos, pero es muy poco. Somos muy pocos hablantes potenciales. Y entonces él eso decía, ¿no? Cómo habíamos hecho para, bueno, pues un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? De qué manera habíamos reconquistado, porque hay otros ejemplos, ¿no? Israel, bueno, igual esto ya, digo, porque los judíos, después de terminar la guerra, ¿no? Cuando llegaron allí se dieron cuenta que necesitaban una lengua común, porque cada uno hablaba, ¿no? Y también hicieron una cosa parecida a la nuestra, pero tampoco les ha debido funcionar muy bien. Entonces, claro, que vengan aquí, tú dices, bueno, tienes que venir justo aquí, donde solo somos 3 millones de hablantes, ¿no? Y te tienes que fijar en cómo hemos hecho nosotros para tener un periódico en marcha en esa lengua, una televisión que más o menos tiene, una radio, una universidad, un circo. Lo último, el año pasado pusieron en marcha un circo, porque verdaderamente el euskera todavía está carente de muchas cosas. Y es lo que antes te comentaba, digo, si los chiquillos no saben reírse en euskera, si no saben contar un chiste en euskera, el proceso no está completo. La lengua todavía está ahí en peligro. Si no saben enfadarse, si lo no que saben... te he dicho antes, si yo no me sé enfadar contigo en euskera, tengo que recurrir a mi primera lengua para enfadarme contigo. Esta lengua tiene un problema. Y eso es... Mucho rollo, ¿no? Mucho rollo. Korrika es que hurbil, nos apasiona, perdón. korrika hurbiltzen danean, euskaldunek euskara erabiltzeko iera handiagotzen dute. Zergaitik uste duzu dela hau? Sentimentuak Bueno, dira, dana, sentimentuak. Begira, kotxean etorri gara geu, Sestautik gero gauean, a las 12 de la noche pasa por Sestao. Eta kotxean etorri gara esaten, ja beraz, negar egingo dugu gaur, zenbagarren kilometroan egingo dugu negar, eta eski hor emozio asko dago, eta hor batzen gaitu, diferente zara sentitzen, hay muchas emociones dentro de la carrera, y ahí es cuando más arropado te sientes. Se hace piña, se hace grupo, piña. La gente quiere formar parte de Sí, este formar parte movimiento. de... Entonces, hombre, es obvio que cuando se acerca la corrica, pues parece que de repente, ¿no? Sí. Sí que se habla más, o incluso pues, con el euskaraldi también. Pero porque todos queremos formar parte, todos queremos vivir esa emoción, todos queremos correr, todos queremos ayudar en lo que haga falta. Entonces, pues... A la 1 de la mañana igual se nos ha olvidado, según estemos tomando el chocolate igual ya se nos ha olvidado, porque, claro, o sea, en Sestao, por ejemplo, que somos, digo, esa gente no usa las 24 horas del día la misma lengua, entonces es un esfuerzo usarla, es mucho trabajo. Entonces, con lo vagos que nos estamos volviendo todos, ¿no? Entonces, tendemos a tu lengua, ¿no? Tiendes a tu lengua o tiendes a un híbrido. Mira, Maitite para eso era muy esto. Pues decía, es muy lícito, ¿eh? Sí, allá cuidaos. Mi Aitite decía, ¿no? Cuando te quería decir, allá cuidaos, nire cortan, charri bidaos. Y de esas expresiones tenía muchas, en las dos lenguas. Pues claro. ¿Cómo se puede fomentar el uso del euskera aparte de la corrica? Aparte de la corrica. Aparte. Pues recordando un poco día a día y todos los días del año lo que la corrica nos transmite, recordando un poco lo que somos y sobre todo a dónde queremos llegar, dónde queremos estar el día de mañana, qué lugar queremos darle al euskera
y no olvidando el mensaje que nos darán el domingo, en el momento de abrir el lekuko, no olvidando lo que hemos sentido, no olvidando el esfuerzo que hace cada uno de nosotros para poder hablar, comunicarnos, incluso pedir el pan en euskera, y luchando sobre todo día a día por ese objetivo y por ese fin común que nos une a todos los vascos. Yo hoy te pondría un ejemplo, y es mi padre, Ignacio Villanueva, que es erdaldún. Mi aitite, el de mi madre, le llamaba belarrimots, es un término que se les ponía a esto, ¿no? Y entonces, desde los 18 años es de Sestao, ya mis abuelos también nacieron en Sestao, él es segunda generación de Sestao, ¿no? Y está intentando estudiar euskera desde los 18 años. No ha conseguido. Bueno, además ha tenido un problema con un oído siempre y hay cosas que te impiden, ¿no?, desarrollar bien. Y él 4 cosas sabe, más las que se usan en Sestao, que sin saber qué es euskera, pues chiche, chines, atatán, ¿no?, cosas que usamos todos ¿no?, moroquil, menudo tal, lo has dejado ahí, cuando dejas los calcetines hechos así una bola y los metes así a la lavadora, menudo talo. Bueno, hay un montón de cosas que todos usamos en castellano creyendo que son palabras castellanas y son de origen. Pues mi padre siempre, hoy estará en el balcón porque ya tiene 88 años y es muy tarde para él bajar, ¿no? Pero siempre, en estos días, pues siempre dice, ay, yo en casa, porque somos 3, y 2 somos maestras. Siempre dice, 2 maestras en casa y todavía no he aprendido euskera. ¿No? Entonces, eso, pues yo ahí siempre le digo, bueno, pues has hecho lo que has podido con ello, porque él ahí está impulsando, él ahí está ayudando. No sé, y bueno, luego sí, pues que es muy folclórico, porque es de los que dice Egunon, Arratsaldeon Gabón, y ahí queda. Pero él, bueno, había una campaña del gobierno vasco que era Pizca bates mucho. No sé, os acordaréis, vosotros seríais unos críos. Bueno, Y entonces él hace de eso, habla de pizca bat. Digo, échame pizca bat. Digo, bueno, a mí me entra la risa, pero bueno, cada uno hace... Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros y vosotras. Es que ricasco por todo. Oye, ha sido un trabajo periodístico Sí. que esto... No esperábamos esto, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Nos sentíamos en la tele, nos habéis hecho sentir famosas. Asko disfrutatu dugu. Sí. Ah, vale, sí, vale. ¿Me dejáis? Bai, Hombre, cómo no, mesedes. cómo no, bai, bai. Bota? Manoa, Euskaraldia orain dela denbora izan da, baina oraindik jende asko darama. Beraz, mugimendu bat dela esan daiteke. Txapa, darama, esan nahi duzu, bai. Bueno, Euskaraldia mugimendu bat. bai, txapa, dino oraindik jendeak badaramala. Korrikan egongo dira, korrikan ere, badaude batzuk txaparekin agertu direnak. Mugimendu bat da, bueno, bai, mugimendu bat da ere, beste modu bat gauza bera errebindikatzeko. Beste modu bat, Bai. erabilera erabiltzeko, hizkuntzaren horretan erabiltzeko. Hombre, Euskaraldiaren helburua ez dakit mugimendu bat izatea den. Euskaraldiaren helburua Erabilera. Euskararen erabilera normalizazioa bultzatzea da. Orduan, bueno, bai, mugimendu potentea izan da, baina mugimendua esatea ere ez dakit. Helburua bera da, eta lortu nahi dutena ere gauza bera da, beraz. Bai, bueno, mugimendua bada, ba... Guk ekarri dizuegu gauza bat, ez? Bai. Korrika lagun izendatu zaituztegu, hartuko ditugu, eta, bueno, eske zer barik gelditu gara, eta hor daukagu, ya ez dakit, ya en casa igual no se lleva lo de poner pósters, ¿verdad? Baina, bueno, ala No, ere... este no es. Os hemos traído un pequeño póster para cada uno de vosotros, ¿eh? Korrika Como que sois...